La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Pues nada, lo prometido es deuda. Decíamos ayer, hoy va a misa. Nieves, buenas tardes. Sí, va a misa. Y lo de la misa nunca dicho. mejor dicho, ¿eh? Ya está. Sí. A ver, yo no tengo del todo claro si la expresión segundas partes nunca fueron buenas resulta acertada o no. Supongo que depende, como tantas otras cosas, ¿no? Pero si nos atenemos solo al tamaño, a la magnitud de lo que nos ocupa, en este caso una historia o dos historias, bueno, yo creo que aquí la segunda entrega de Grandes Fraudes de la Iglesia, que estrenamos ayer, no desmerece en absoluto, ¿eh? Sí. Pero bueno, confírmalo tú. Yo Sí, creo que no desmerece en absoluto. La de ayer de Constantino era buena, ¿eh? Sí. Pero la de hoy tampoco se queda atrás. La de ayer de Constantino es la base de toda la estafa de la Iglesia Católica. ¿Te quieres creer que no tenía ni idea de lo que contamos? Bueno, en fin, no es que sea yo nada especial. No tenía ni puñetera idea de esto de la donación de Constantino. Yo voy descubriendo cuando Ya. vas estudiando la historia de la Ya. religión y a los historiadores que lo saben. Pues esto a mí no me viene por ciencia infusa. Ya, voy ya. aprendiendo y me voy quedando ojiplática como todo el mundo. Bueno, yo que soy atea de nacimiento, pero claro, me reconfirmo en esto, ¿no? Mira, además, todo esto va por aquello que decía Goebbels. Si tú repites muchas veces una mentira, pues acabas convirtiéndola en verdad, Sí, efectivamente. sí. Sí. Y si esa mentira ha sido trasladada al papel, por escrito, en una época remota, cuando el 99% del personal era analfabeto, pues es fácil que el 1% restante sea el que maneje a ese 99%, el que manejará el negocio y el que habrá dejado el trabajo hecho para que en los siglos venideros esa mentira se haya convertido en verdad y ya esté rulando. Ayer contamos cómo los papas se empadronaron en Roma y se quedaron con los territorios de alrededor, creando los poderosos y extensos estados pontificios, inventándose que el emperador Constantino les había hecho una donación de esas tierras y bueno, como lo pusieron en un papel que lo justificaba, ahí quedó. Y esa misma técnica utilizaron para crear en estas tierras el fraude de Santiago. Primero uno se inventó que Santiago estuvo aquí, luego otro se inventó que volvió muerto, otro flipado se inventó que encontró unos huesos. Todo esto lo pones por escrito y listo. Así creció el negocio que engordó y aún engorda el buche de los curas y vació y aún vacía los bolsillos de los ciudadanos. The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I need money. What I want, that's what I want. What I want, that's what I want. Yeah. Oh, that's what I want. That's what I want. Venga, pues vamos por el principio. ¿Quién fue el primero que puso a rodar la bola sobre Santiago? A ver, pues un señor que se llamaba Beato y que vivía en Liébana. Este es el primero que enreda. Finales del siglo VIII. Era un fraile, muy erudito, un monje, teólogo, un artista dibujando, iluminando libros, que se decía entonces. Lo más famoso que hizo, porque es una maravilla artística, es el comentario al Apocalipsis de San Juan, que es precioso, es muy bonito. Pero aclaremos que Beato de Liébana hizo un comentario fantasioso basándose en textos fantasiosos. Es decir, escribió un cuento sobre la base de otros cuentos. El señor Beato era muy listo. Imagínate tú, un monje que no tiene otra cosa que hacer todos los días de su vida que leer, escribir y dibujar. Pues claro, pues te vuelves muy listo. Aunque fueron más listos los que vinieron después. Y los que hay ahora, porque han montado un alucinante emporio financiero en Liébana, en Cantabria, en torno a la figura del señor Beato. Allí también te piden dinero a cambio de enseñarte un trozo de madera de los 587.000 que hay en el mundo, que te cuentan que fue de la supuesta cruz del supuesto crucificado. Y fue el señor Beato el que decidió por su cuenta y riesgo que el apóstol Santiago había estado predicando en Hispania 700 años antes. ¿Ve? Se lo sacó él de la manga. Y debió pensar él, y el que tenga perendengues que me desmienta. Porque las mentiras es que lo bueno que tienen nunca hay que demostrarlo. Hombre, al menos con esto queda claro que porque el monasterio de Liébana está incluido y además subrayado como lugar importante en uno de los muchos caminos de Santiago. Claro. Sí, totalmente. También te digo que el que no se inventa otra ruta del camino es porque no quiere. O sea, tú abres una ruta pasando por Magaluf, pones unas placas con el dibujico de la Concha de la Vieira y tienes el negocio hecho porque, bueno, pues habrá unos cuantos miles de pavos que son como Vicente, que van donde va la gente. El caso es que al señor Beato de Liébana, en el año 780 y muchos, se le ocurre nombrar a Santiago patrono de Hispania.
Porque lo dice él, pero con una intencionalidad política, territorial, económica y militar. Y ojo, que el señor Beato era independentista. Esto es muy alucinante. Lo que intentaba en aquel momento, insisto, años 780 y muchos, era erigir una iglesia asturiana y gallega, marcar distancias con Roma. Si Roma tenía al apóstol Pedro, Asturias y Galicia tendrían a Santiago. Lo que el espabilado del señor Beato pretendía era abrir otra línea de negocio en esas tierras asturianas y gallegas, en esos momentos que eran las que estaban libres de la invasión musulmana, para luego, pues a partir de ahí, ir ganando territorio cristiano utilizando a Santiago como el mayor abanderado. Así nació el mito de Santiago mata moros, que era el Santiago militar, y ahí nace su iconografía a caballo y con espada. Beato de Liébana eligió a Santiago como el apóstol que estuvo predicando en Hispania hace 2000 años, pero si hubiera elegido a Manolo, pues yo que sé, hoy tendríamos el negocio en torno a la tumba de Manolo, pues Manolo de Compostela. Entonces, el orden de los acontecimientos es que primero se fabrica la historia de Santiago, predicando en Hispania y guerreando lo que sea, y luego el hallazgo de la tumba. Exactamente. Y luego se inventan lo otro. Claro. Vale. Ese era el siguiente paso a la hoja de ruta. Encontrar una tumba para convertirla en centro de peregrinación y de devoción. O sea, en Roma estaban levantando un emporio sobre la supuesta tumba del apóstol Pedro. Pues lo mismo había que hacer aquí. El señor Beato puso los cimientos del cuento. Y 20 años después, ¡buom!, salta el notición. En el año 813, un obispo encuentra los huesos de Santiago en Iria Flavia, prueba irrebatible de que Santiago no solo estuvo en Hispania predicando, es que luego quiso volver después de muerto y volvió en una barca de piedra sin timón. ¿Cómo sin timón? Sí, claro, eso es lo que así volvió, así vino Santiago a España, una barca de piedra. Yo supongo que sería de piedra pome, Pues que es la que flota, ¿no? Sí. Bueno, pues vino en una barca de piedra sin timón, porque se supone que era un milagro cómo llegó. Salió por el Mediterráneo, atravesó el estrecho, remontó el Atlántico para que alguien enterrara sus huesos en Iria Flavia, en Galicia. No en Sanlúcar de Barrameda, no en Motril, tenía que ser en Galicia. Primero porque el obispo espabilado que se inventó la tumba estaba en Galicia y porque era allí, en el norte, desde donde se tenía que animar la fe y el culto para ir bajando y conquistando terreno a los musulmanes. No reconquistando, conquistando. Sin re. Sin re. Si además le robabas negocio de peregrinos a los papas de Roma, con esto de la tumba de Santiago, pues guay. Otra de las pruebas irrefutables de que Santiago predicó en Hispania hace 2000 años es que en el año 44 la adúltera Virgen María, la que se la pegó a su marido, a José, con un palomo, dejó puesta una lavadora en Palestina y se vino en carne mortal a Zaragoza con un pilar debajo del brazo para subirse en él y desde arriba decirle a Santiago que le hiciera una iglesita a orillas del Ebro. Este cuento se lo inventan para justificar que Santiago había estado en España. O sea, como prueba ya puedes comprobar que no tenía fisuras. Y aquí es que aquí la única prueba irrefutable es que somos gilipollas. Ahora que estamos sentados, ahora que estamos sentados, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras. Por el mar corren las liebres, por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralala, por el monte las sardinas, tralala, por el monte las sardinas. Sigamos adelante, Nieves, no nos encallemos. A ver, lo del supuesto hallazgo de la tumba, ¿cómo fue o cómo se ha contado? Sí, bueno, pues cómo será la cosa, que esto ya está reflejado en los libros de historia como la invención de Teodomiro. O sea que encima nos reconocen que fue una invención. Teodomiro era un genio del marketing, porque además decidió que no aparecieran solo los huesos del tal Santi, aparecieron también los de Teodoro y Atanasio. Estos dos pavos, según la novela bíblica, acompañaron siempre a Santi en sus predicaciones. Luego, si los huesos de Santiago aparecían también con los de Atanasio y Teodoro, pues sería más fácil colar la historia. Así fue como en el año 813, 20 años después de que el señor Beato deje por escrito que Santiago estuvo en Hispania, un supuesto ermitaño llamado Pelayo, ¿cómo no se iba a llamar Pelayo? Bueno, pues corrió hacia el obispo Teodomiro para contarle que había visto en el cielo un resplandor
que formaba un campo de estrellas, un campus stelae, un compostela. Claro, que señalaba un lugar en el bosque. Esa luz milagrosa decía, aquí, aquí, buscad aquí. Y Teodomiro buscó y encontró. Pilló huesos de 3 muertos, vete tú a saber de dónde los sacó, y dijo, voilà, aquí tenemos a Santiago, Teodoro y Atanasio. Y ahí tienes tú a Teodomiro, el primer antropólogo físico de la historia del mundo mundial. Pero has dicho año 800 y pico, ¿no? 813. Sí. Estamos hablando más o menos de la misma época, los mismos años en los que también fabricaron lo de la donación de Constantino, que contamos ayer. Claro, que es cuando, es la época, es que es cuando los cristianos descubren que la mejor manera de propagar un bulo y darle verosimilitud es dejándolo por escrito. Hago un repaso rápido de años para que se vea cómo surgió la estafa cristiana. Año 778. Los papas se inventan y escriben la donación de Constantino para justificar que Roma y alrededores son de su propiedad. Año 788. El beato de Liébana se inventa y escribe que Santiago predicó en Hispania y lo nombra patrón. Año 813. El obispo Teodomiro se inventa y escribe que ha encontrado la tumba de Santiago. Pero todavía faltaba por redondear el negocio. Porque Teodomiro, gracias a su invento de la tumba, consigue que el rey asturiano Alfonso II le construya una iglesita, un templito, sobre los huesos. Porque así atraerían peregrinos, así le harían competencia a Roma, animarían la fe y sacarían una pasta. La iglesia, ya sabemos, la iglesita esta ya sabemos que ha sufrido varias reformas y ampliaciones, gracias a que... Ha crecido. Sí, ha crecido un poquito. Gracias a que en Compostela no dejaba de entrar pasta a mansalva, desde que añaden otro capítulo al cuento y se inventan que el 25 de mayo del año 844, te das cuenta que seguimos en rango de años, Santi Matamoros bajó del cielo a matar moros durante la batalla de Clavijo. Y tanto los reyes como los cristianos de a pie se vieron obligados a hacer donativos a Compostela en agradecimiento a Santiago por haber bajado en un caballo blanco del cielo a matar moros. ¿Por qué había que pagar a Compostela? Pues porque lo prometió un rey y porque por algo estaba allí la tumba. Alguien tenía que cobrar en nombre de Santi. Sí, pero escucha una cosa, batalla de Clavijo. Tú ya has contado lo de la batalla de Clavijo. Esta batalla no existió. No existió. La batalla se creó para justificar la obligación de pagar a Compostela. Pero aquí tuvieron un pequeño fallo, que esta batalla de Clavijo no la dejaron por escrito en su momento. Y claro, alguien llegó y dijo, ¿pero por qué leches tengo yo que estar pagando a Compostela? Y cuando aflojaron los ingresos, cuando empezaron a decir, oiga, que nadie me dice que yo tengo que pagar, empezaron a aflojar los ingresos, y fue entonces cuando un canónigo que se llamaba Pedro Marcio agarró papel y pluma y escribió con todo detalle en el siglo XII, ahí es donde describe la batalla de Clavijo, que no existió. Ahí describe la promesa del rey, que no hizo. Ahí escribe la obligación de pagar, la aparición estelar del Matamoros, lo que había que pagar y cómo había que pagarlo. Y se acabaron las dudas. Todo el mundo dio por buena la promesa de un rey que nunca hizo, tras una batalla que no existió, para que la multinacional se haya hecho inmensamente rica gracias a la estafa de unos huesos y una tumba. Mira, toda esta historia me ha hecho acordarme de mi padre, que tenía un amigo, un muy amigo suyo, se llamaba Matamoros, un señor de Tortosa muy simpático. Me he acordado del señor Matamoros a partir de la historia. Mira, de ahí vienen los apellidos. Las vueltas que da la cabeza. Sí. Bueno, Nieves, a descansar, que el próximo lunes hay que volver a la carga, ¿vale? Venga, volveremos. Muchas gracias, Carlos, un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.